¿Conoce usted alguna gente que se ha equivocado alguna vez? Solo tenemos que vernos en el espejo, ¿verdad? Y ahí encontramos la primera persona que se equivoca. Fíjese que estamos quizás acostumbrados a escuchar esta expresión y nosotros la decimos y la compartimos. Alguna vez yo he dicho, no, permitamos que estos muchachos cometan sus propios errores para que aprendan, dice uno. Y entonces nosotros damos por sentado que equivocarnos es bueno, que hasta es beneficioso que cometamos errores, porque así es como nosotros aprendemos. Ciertamente cada error que nosotros cometemos nos deja un aprendizaje, pero está equivocado que nosotros pensemos que para irnos perfeccionando tenemos que irnos equivocando, tropezando, tropezando y tropezando, porque no hay otra manera de aprender. Prácticamente diríamos, nadie aprendería en esta vida si no comete error tras error, tras error, tras error, tras error. Y encontramos ejemplos y hasta nos inspiran algunos de esos ejemplos. Yo estaba leyendo hace algunos meses, unos años quizás, la historia de este señor Tomás Alva Edison. ¿Ha oído hablar usted de este viejito? Tomás Alva Edison, ¿verdad? Yo solo así por nombre. Algunos le adjudican el invento, otros le dicen que era de otro y él se lo robó. Bueno, no sé. Lo cierto es que la historia dice que Tomás Alva Edison, antes de perfeccionar ese bombillo que a nosotros nos ilumina, que es un tanto diferente a los que usamos hoy, ¿verdad? Aquel bombillo del filamento incandescente, que uno enciende el switchito y se ponía la luz amarilla, ese filamento encendido, ese invento para nosotros tan simple, tan insignificante, que llegamos a la tienda y nos costaba unos cuantos centavos uno de esos bombillos y lo poníamos y ya estuvo, no había más. Eso, para que se diera, tuvo que cometer más de 1000 errores, más de 1000 equivocaciones. Se equivocó, fracasó, hasta que hubo un día en que el bombillo duró más de unos segundos. Y entonces lo pusieron en los postes de la calle, que no tenía alumbra. Antes los alumbrados eran con velas, ¿verdad? Pasaba el sereno ahí gritando la hora con un gancho y encendía las velas que tenían y ya cerraba la puertecita y ahí iluminaba las calles. Entonces vino él y puso un bombillo de esos, puso bombillos por toda la calle y fue fabuloso que esa calle se iluminó, dicen que casi por una hora, ¿verdad? Antes de fundirse el filamento ese. Entonces dicen, si Edison no se hubiera equivocado tantas veces, no hubiera perfeccionado el invento. No lo creo, de verdad. Lo destacable en este hombre es que a pesar de sus fracasos, él perseveró y perseveró. La perseverancia es lo maravilloso en él. Pero el que se equivoque no es una virtud. Que uno pase equivocándose en la vida no es una virtud. Que nosotros podamos asimilar y capitalizar nuestras equivocaciones en algo beneficioso para nuestra vida, esa es la virtud, pero no el cometer errores. La palabra está llena de hombres y mujeres, algunas mujeres, más hombres que mujeres, que cometieron errores. Y algunas veces a mí me han preguntado, ¿y cómo es que ustedes dicen que la Biblia es la santa palabra de Dios? Si ahí yo encuentro desde el primer libro hasta el último libro, personas que dicen adorar a Dios y seguir a Dios equivocándose, cometer errores. ¿Ha encontrado usted personas que adoran a Dios en el primer libro de la Biblia y que cometieron errores? Encontramos en el último libro de la Biblia personas que dicen adorar a Dios y cometen errores. Sí los encontramos. Y a lo largo de toda la historia en los libros de la Biblia, nosotros encontramos personas que se equivocan y que se equivocan, a pesar de que habían personas que les hablaban, que les ministraban, que Dios se manifestaba con ellos de una manera como no se manifiesta en este tiempo. Sin embargo, las personas estaban cometiendo errores. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Inspirarnos en estos hombres para decir, no, si es que yo debo cometer errores, yo debo equivocarme como se equivocó este, debo equivocarme como se equivocó aquel, porque si no, no voy a aprender. Es que para que yo aprenda, tengo que cometer errores. Déjenme equivocarme, porque si yo no me equivoco, no puedo aprender. Esa es la filosofía moderna para muchas personas. Es que yo tengo que equivocarme y pareciera que equivocarse es una virtud. Entonces como que estamos equivocando las cosas, ¿no?
como que estamos equivocando las cosas. Porque en la Escritura, para los hijos de Dios, hay figuras que se equivocan, pero no para que nos inspiremos a equivocarnos, sino todo lo contrario, están dejadas ahí, están plasmadas aquí esas historias para que usted y yo, viendo el error de estas personas, podamos aprender sin cometerlos. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que usted y yo desconfiemos de Él, dudemos de Él como dudó Eva. Ah, no, es que Eva dudó y de eso tiene que haber aprendido algo. Entonces yo tengo que dudar de Dios. Eso no es una virtud. Para depender y para creer en Dios, yo no tengo que hacer lo mismo que hicieron estas personas. Yo debería de ver el error en ellos y aprender. Me decía mi papá hace muchos años, un día, se sentó conmigo y me dijo, tú no tienes por qué equivocarte. No tienes por qué vivir equivocándote. Suficiente gente equivocándose alrededor de nosotros. ¿No es cierto? Suficiente gente cometiendo errores alrededor de nosotros para que seamos tan ciegos que no podemos ver los errores que cometen y saber por qué los cometen y seguirlos cometiendo. Es que hay que ser lo que dice la palabra necio para seguir cometiendo el error que quizás lo llevó hasta la muerte a algunas personas. Hay que ser de verdad una persona necia. Y ahí voy a decir algo que ojalá que no vaya a venir alguien ahí a recogerme después del culto. Entre los necios más necios están los políticos. Por años hemos venido viendo políticos que se corrompen, políticos que se equivocan, políticos que hacen lo que no deben y que van a parar a la cárcel, otros mueren, los matan. Sin embargo, como que eso no les cala. Y entonces los que vienen siguen cometiendo los mismos errores. ¿Será eso una virtud? ¿Será que para ser un buen político hay que cometer los mismos errores del anterior? ¿Será que para ser un buen hijo de Dios hay que cometer los errores de los anteriores, de los que nos antecedieron a nosotros? No. Dios deja en la palabra ejemplos de personas que se equivocan para que nosotros, sus hijos, que podemos tener la virtud de escudriñar esta palabra y conocer esas historias, no cometamos los mismos errores. Entonces pudiéramos preguntarnos esta mañana, esa es la pregunta para usted y para mí, ¿podemos aprender de los errores de los demás? ¿De verdad? ¿Podemos aprender de las equivocaciones de mamá y de papá? ¿Podemos aprender de las equivocaciones de mis hermanos? ¿Puedo aprender de las equivocaciones de mis hermanos en la fe? ¿Puedo aprender de los errores de mis compañeros de trabajo? ¿Puedo aprender de los errores de mis vecinos? ¿O sencillamente los voy a ver equivocarse y decir, ese es el error que yo necesito cometer para aprender? Porque pareciera que así lo hemos dado por sentado. Que para aprender, la única forma de aprender, de experimentar y de resolver mis problemas que voy a enfrentar el día de mañana, yo tengo que equivocarme. Pero la Escritura deja personas y vamos a ver algunos de ellos. Salomón, usted ha escuchado hablar de Salomón. ¿Qué dice la Biblia de Salomón? Salomón era un hombre sin juicio, Salomón era un hombre ignorante, Salomón era un hombre necio, era un hombre duro de corazón. ¿Dice eso la Biblia de Salomón? Cuando nosotros empezamos a conocer la historia del reinado de Salomón, dice que era un hombre que cuando Dios lo llama, cuando Dios lo confirma como rey sobre Israel y le pide, fíjese qué beneficio más grande, qué bendición más grande. Si Dios se parara delante de nosotros o se sentara con nosotros cuando estamos en la madrugada muy angustiados por todas las cosas que vienen por delante y nos dijeran, ¿qué quieres que haga contigo? Y entonces nosotros lo sentiríamos como aquel genio de la lámpara, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga contigo? Tienes 3 deseos. ¿Qué le pediríamos a Dios? Salomón tenía la oportunidad y Dios le dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te dé? Y Salomón, en esa sabiduría que ni él sabía que tenía, pidió lo más sabio que podía pedir. Y era, Señor, dame la suficiente sabiduría para poder conducir a este pueblo. Necio de corazón. Impresionó a Dios, porque entonces Dios le dice, uy, mira lo que me has pedido. Por haberme pedido eso, yo te voy a dar todo lo que no me pediste.
riqueza, abundancia, salud, poder, además de la sabiduría que me has pedido. Y se dice que Salomón, la Escritura lo describe, si usted puede ir conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 3, habla de Salomón. Primero de Reyes, capítulo 3. Yo siempre voy a remarcar esto, fíjese, porque es un vicio que tenemos la mayoría de creyentes. Siempre decimos Primera de Reyes, Primera de Crónicas, Primera de Samuel. No, es primero porque son libros, no son cartas. Oye, las cartas están en el Nuevo Testamento, ahí sí son Primera de Corintios, porque son cartas, pero estos son libros. Es Primero de Reyes, capítulo 3, verso 3. Y mire lo que dice Salomón, ¿cómo lo describe? La historia describe así a Salomón. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre, David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Qué dice ahí? Amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. La ley que David seguía es la misma ley que Salomón siguió. Y amó a Dios, quizás diría yo, de la manera similar a la que su papá David amaba a Dios. Algunos dirán, sí, David se equivocó. Pues entonces hay que equivocarnos como David, ¿no? Hay que subirnos al techo de la casa, mirar a una mujer desnuda, llamarla y tener relaciones con ella. Después mandar a traer al marido, matarlo para quedarme yo tranquilo con ella. Porque si esa es la forma que tengo de aprender, eso es lo que tendríamos que hacer. Sin embargo, ese error David lo pagó carísimo. Y la virtud no está en haberse equivocado. La virtud es en haber reconocido cuando Dios lo afrenta que había cometido un error y darle un vuelco de 180 grados a su vida. No de 360 porque lo vuelve a ubicar en el mismo sitio, de 180 grados para que vaya hacia el lado contrario de donde iba. Entonces dice que Saúl amó a Dios como lo amaba a su papá y anduvo en los estatutos en los que él andaba, obedeció la ley que él obedecía y hacía lo que la ley decía que hiciera, sacrificaba y quemaba en los lugares donde Dios había establecido que se hiciera. No se podía sacrificar en cualquier lado. No podía ser, ahora tengo ganas de sacrificar, pero me da pereza ir hasta el lugar donde dice Dios que lo hiciera. Lo voy a hacer aquí en el patio de mi casa. No podía hacerlo. Había que ir al lugar donde Dios había establecido. Y Salomón nunca dejó de hacer lo que Dios había hecho. Había dicho que se hiciera. Salomón. Pero Salomón, con el correr de los años, en el transcurso de su vida, fue creciendo, fue empoderándose. Se dice que Salomón fue el hombre más rico y más poderoso que ha conocido el tiempo. El hombre más rico, más sabio y más poderoso que la historia ha conocido. Así se describe a Salomón. Sin embargo, también dice de Salomón en el capítulo 11 de este primer libro que usted tiene allí, vaya conmigo un poco más adelante, capítulo 11 del primer libro de Reyes, dice ahí en el verso 1, capítulo 11, verso 1. Ya muchos años después, cuando Salomón ya estaba viejo, cuando Salomón estaba enfermo, dice ahí, pero al rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. O sea que la característica de los reyes en aquel tiempo era que ellos tenían su esposa titular, pero tenían un equipo de sustitutas, ¿verdad? Llamaban las concubinas, ¿verdad? Ellos tenían ahí su harem, ¿verdad? Tenían las mujeres que les diera la gana. Entonces, pero algo había establecido Dios. Fíjese que ahí es donde yo a veces no entiendo el pensamiento de Dios, pero es Dios, total, es Dios. Él puede permitir lo que sea, ¿no? Y puede restringir lo que sea. Pero le dice a los hijos de Israel, ustedes no se van a mezclar con las mujeres que no sean las hebreas. Ustedes no se van a mezclar con las mujeres que no sean las de su nación. Por eso es que hasta este tiempo usted va a ver que los judíos se casan con judíos. Aquí en el país usted no va a ver a una persona judía, raramente, quizá en este tiempo quizás ya sucede, pero cuando yo estaba joven, adolescente y hasta lo que yo recuerdo, los judíos
se casan con judíos, porque conservan ese mandato todavía de la palabra de Dios. Quizá algunos ignoran y piensan que solo porque sí, los demás son sucios, pero Dios había ordenado eso. ¿Qué es lo que dice del rey? Que cuando él fue transcurriendo el tiempo y fue escogiendo mujeres para allegarse a ellas, escogió de todas las que tenía enfrente y no le importó la nación de la que fueran. Y luego más adelante, en el versículo 4 dice, y cuando Salomón era ya viejo, que es cuando se vuelve débil, sus mujeres, no solo su esposa, sus mujeres, todas las que tenían allí y con las cuales tenía un día especial para cada una, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón, dice, no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Ahí se estableció la diferencia. David, después de que cometió el error, la Biblia no describe que vuelve a cometer el mismo error después. Por eso que incluso las Escrituras lo terminan calificando como el hombre conforme al corazón de Dios. No porque haya sido perfecto y que nunca se haya equivocado, sino porque supo reconocer su error y cambiar su vida. Ahora, el defecto de David fue, fíjese que es el defecto, Dios lo manda a la guerra y le dice extermina, conquista, toma control. En eso había derramamiento de sangre y entonces esa fue la culpa de David al final del día. No podrás construir mi casa, le dijo Dios, porque has derramado mucha sangre. Así que la va a construir tu hijo. Fue Salomón, él fue el que construyó el templo. Pero al final del día, de la vida de Salomón, Salomón dice que el hecho de haberse allegado a muchas mujeres extranjeras provocó que siendo él ya viejo, y la costumbre antigua era que los ancianos, los reyes ancianos, tenían sus concubinas prácticamente para que le calentaran los pies, para que le calentaran el cuerpo en las noches frías. Y esas mujeres llegaban a hacerle sentir bien al anciano Salomón y le pedían, podemos imaginarnos, le pedían, por favor, dame permiso, rey, de ir a hacer un lugar donde yo pueda ofrecer sacrificio a mis dioses. Y Salomón, anciano, se sentía muy agradecido por aquellas atenciones de esas mujeres, que la mayoría eran jóvenes, mujeres que le estaban haciendo sentir bien, ya permitió que lo hicieran. Por eso dice las Escrituras, al final de la vida, Salomón dice, se desvió, dice, y su corazón, dice el versículo 4, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, aunque él no iba a ofrecer sacrificio, permitió que ofrecieran sacrificio y entonces su corazón ya no era perfecto. Porque hechor y consentidor, me dijeron a mí, quizás nosotros hemos dicho ese dicho, hechor y consentidor tienen la misma culpa. O sea, no porque uno robe y el que se está dando cuenta que está robando no dice nada, no, yo no fui, yo no metí la mano, yo solo vi que él lo estaba haciendo, me contó que lo iba a hacer y no le dije que no lo hiciera. Así que a mí no me metan preso. Hechor y consentidor, dice, van los, como decía mi suegra, a la chirona, a la cárcel. Cómplice le llaman a esos, no sé cómo le llaman en el ambiente legal el nombre al que ve, consciente, aunque no participa, pero sabe y consciente en el delito, pero se vuelve un cómplice y entonces paga también una culpa. Salomón, aunque no iba a ofrecer el sacrificio él personalmente, permitió que sus mujeres lo hicieran y de seguro que se empezó a llenar el pueblo de Israel de lugares de adoración a dioses extraños. Por lo tanto, dice, su corazón ya no era perfecto delante de Dios como el de su padre David y por supuesto que empezó a corromper a la nación entera porque otros vieron que lo hacían y entonces no necesitaron pedirle permiso al rey porque se sintieron en la libertad de poder hacerlo de la misma manera. Entonces llevó al pueblo a volverse idólatra, Salomón, un hombre tan sabio, podremos nosotros aprender que debemos relacionarnos. ¿Qué es lo que llevó a Salomón al fracaso delante de los ojos de Dios? Haberse allegado a personas de los cuales la Escritura llama en el Nuevo Testamento yugo desigual.
Y el yugo desigual no existe solamente entre una persona que está en los caminos del Señor y una persona que no está en el camino del Señor. Puede estar aún dentro de la misma iglesia, porque dentro de la iglesia hay niveles. Hay personas que están en la iglesia porque no tienen otro lugar donde estar. Hay personas que están en la iglesia porque ahí hay gente que los quiere. Hay personas que están en las iglesias porque ahí se sienten bien, pero realmente no sienten una devoción hacia Dios. No hay un verdadero compromiso hacia el Señor. Y entonces cuando la persona que está con un compromiso ferviente hacia Dios comienza a relacionarse con esta otra persona, lo más seguro, fíjese que ese es el fenómeno normal. Decían cuando yo comencé en los caminos del Señor, miren, ustedes tengan cuidado, porque ustedes dicen, no, mire, pero si es que ella casi no viene, es que él casi no viene, es que tiene esta falla, es que no se mete mucho, es que no le gusta tanto, es que diferimos en esto, diferimos en lo otro, pero yo estoy seguro que cuando estemos juntos va a cambiar. Ese es el pensamiento. Es que yo lo quiero tanto, yo la quiero tanto, estoy seguro que cuando esté conmigo va a cambiar, va a ser diferente. Y la realidad es que no. Lo que yo he podido percibir en todo este tiempo, tristemente, porque debería ser al revés la cosa, tristemente es que cuando una persona, una niña, un niño que está bien consagrado al Señor, se comienza a relacionar con una persona que no está bien consagrada al Señor, empieza a decaer espiritualmente. Y entonces ya no es uno, ya no es una, ya son dos los que fallan, ya son dos los que faltan, ya son dos los que fracasan. El problema de Salomón no fue haber dicho, agarren a ese niño y pártanlo en dos y denle un pedazo a cada mujer, porque como no podemos saber quién de las dos es la mamá y no habían exámenes de ADN en aquel tiempo, apartan, traen una espada y lo voy a partir por la mitad. Y solo así pudieron saber quién era la mamá, porque la mamá dijo, no lo mate, mejor prefiero que se lo lleve ella, désenlo, ella es la mamá. Sabiduría, pero esa sabiduría no le sirvió al final de la vida, porque se empezó a relacionar ¿con quién? Con mujeres que no creían lo mismo que él creía, con personas que no tenían la misma relación con Dios de la que él tenía. Así que no creas, mi amado hermano, tú que estás ahí, no creas que el amor va a ser tan fuerte, el cariño, el apego, la relación va a ser tan fuerte que tú te vas a relacionar con una persona que no ama a Dios y esa persona se va a convertir fácilmente. Ten mucho cuidado. Salomón fue un hombre muy, muy sabio. Aprendamos de los errores de Salomón. Hay que caminar con pies de plomo, como dice el verso popular, con pies de plomo, despacio, pidiendo la sabiduría a Dios y tomando de la mano de Dios las mejores decisiones. No es lo más sabio relacionarse con personas que no aman a Dios. Si tú amas a Dios, no es lo más sabio relacionarte con personas que no aman a Dios. Porque al final del día puedes terminar como este hombre tan sabio, el más sabio de la historia, terminando y su corazón no fue perfecto delante de Dios. Dios te ama tanto que ha dejado este ejemplo. Si este hombre tan sabio, tan cercano a Dios, se equivocó, ¿qué más sabios que Salomón somos tú y yo? ¿Qué más cerca de Dios estamos tú y yo que Salomón para no equivocarnos? Veamos el ejemplo de Salomón y aprendamos del ejemplo de Salomón. Terminó en el fracaso porque se relacionó con personas equivocadas. Cuidado los amigos que escoges. Cuidado las amigas que escogen. Cuidado con quién te asocias en tus negocios. Cuidado con quién te asocias en tus estudios. Cuidado con quién te asocias en tu trabajo. Porque esa persona con la que te asocias te puede llevar al fracaso si no estás aprendiendo del ejemplo de Salomón. ¿Podemos aprender de Salomón? Sí. Y es un espejo que a veces no nos gusta. Porque yo me dejo guiar por las emociones. Tengo la corazonada que este hombre, esta mujer son los perfectos. Me late que ahí, hoy sí, di en el clavo. Salomón se equivocó, terminó su vida. Hay que asociarse sentimentalmente, espiritualmente. Vamos a decir, en los negocios hay que asociarnos con personas que crean lo mismo que tú y yo
creemos y que sirven al mismo Dios que tú y yo servimos. Segundo ejemplo, el hijo de Salomón. Tuvo un hijo que heredó el reino. Cuando Salomón muere, queda un hijo que es ungido como rey sobre Israel. Roboam se llamaba el hombre. Era el hijo de Salomón. Y este hombre debió haber heredado la sabiduría del papá. Pero Roboam, cuando toma el reino, empieza a hacer lo correcto, fíjese. Y entonces dice, tengo este problema. Se me han acercado a mí una comitiva para pedirme que les quite carga. El pueblo estaba por Salomón cargado, fíjese. Dios dijo, antes de poner el primer rey, si ustedes no están satisfechos conmigo, dijo, si sienten que no es suficiente con que yo los gobierne y están pidiendo rey como las naciones vecinas, les advierto, estoy parafraseando las palabras del Señor, les advierto que el rey que esté sobre ustedes les va a someter de una manera increíble, les va a quitar su riqueza, los va a esclavizar prácticamente y ustedes van a sufrir. No importa, queremos rey. Ahí les va su rey. Y la historia de los reyes sobre Israel es así. Viene Roboam y Salomón les había dejado una carga de impuestos y de trabajo al pueblo para sostener la riqueza del reino. El pueblo tenía que pagar mucho impuesto, mucho impuesto, mucho impuesto. Y entonces dicen en la comitiva, llegan, murió el rey Salomón, muy respetable este rey, vamos a ir donde el hijo. Tal vez el hijo ha cambiado la historia, ¿no? Y llega y le dice, mira, bájanos por favor la carga, ya no soportamos, estamos cansados, ya no hayamos qué hacer. Y entonces Roboam llama al consejo de ancianos. Han venido y me han pedido esto, ¿qué hago? Le dice a los ancianos. Pues deberías de hacerles caso, Roboam, le dijeron los ancianos. Tu padre los cargó demasiado y tú deberías de bajar un poco la carga y te aseguramos que el pueblo te va a amar, le dijo. Dijo Roboam. Me imagino Roboam sentado en su trono. Gracias. Que vengan mis amigos jóvenes y llama a su cherada de jóvenes, esos muchachos que crecieron con él y que andaban vagando, jugando en el castillo, se iban a hacer sus vagadas. Miren, han venido a mí y los ancianos me recomiendan que haga esto. ¿Ustedes qué dicen? Que son mis amigos. Yo confío en ustedes. No, hombre, Roboam, te están aconsejando mal. Lo que tú tienes que hacer ahora es demostrar que tú tienes más poder que tu papá. Si a tu papá se le sublevaban y se negaban a pagar los impuestos y se estaban quejando, ponerles más carga, cargarlos más para que sepan aquí quién manda. ¿Y qué cree? Ese consejo le pareció más sabio a Roboam. Te digo, ok. ¿En qué termina la historia de Roboam? Usted la puede leer ahí en los capítulos del 12 en adelante. Usted lo puede leer ahí del 12 en adelante. Terminó que aquel reino que eran 12 tribus se divide, se parte. Y ahí comienza a existir lo que usted y yo conocemos como los que en la época de Jesús llamaban los samaritanos y los judíos. Todos eran israelitas. Todos eran israelitas, descendientes de Israel. Pero unos se rebelaron contra el rey y se pasaron a llamar los israelitas, y los otros se pasaron a llamar los judíos, los que quedaron cercanos a Roboam. Y aquellos que se separaron, 10 tribus que se separan, comienzan a relacionarse con todos los países vecinos y se volvieron prácticamente idólatras. Por eso es que los judíos no podían ni siquiera pasar por en medio de las tierras de Samaria, porque ellos decían, estos son impíos y son peores que los que no son israelitas, porque siendo hijos de Dios se volvieron mundanos, así que yo no puedo contaminarme caminando por esta tierra. Se hizo una enemistad pero terrible, partió el reino. Podemos aprender de los errores de Roboam porque no fue nada bueno lo que pasó ahí. No es como me dijeron a mí una vez, me encontraba yo muy triste por lo que estaba pasando, y me dijeron, no se preocupe hermano,
porque esta es la forma que Dios utiliza para engrandecer el reino. Partir las iglesias. Eso es, es la estrategia de Dios en este tiempo para engrandecer el reino. No puede ser. Es que no puede ser. Roboam no siguió el consejo sabio de las personas que sabían, de las personas inteligentes, de las personas entregadas. ¿Cuántas veces nosotros buscamos el consejo en personas que ni siquiera son cristianas? ¿A quién nosotros les contamos nuestros problemas? ¿Quiénes son nuestros mejores amigos? ¿Quiénes son nuestros confidentes? ¿No es cierto que a veces nuestros confidentes no son personas de la iglesia o personas cristianas? Nuestros confidentes se convierten en el compañero, la compañera de trabajo, en el compañero, la compañera de estudio, en el vecino, en la vecina. Son nuestros confidentes. Y nos da vergüenza ir a contarle mis problemas a la gente que busca a Dios. Me da pena. Y entonces prefiero buscar el consejo en la gente que está alejada de Dios y que nos van a aconsejar. Nos van a decir, no, usted tiene que buscar a Dios, usted tiene que doblar su rodilla, usted tiene que hacer ayuno, usted tiene que hacer oración, usted tiene que dedicarse al Señor. No nos van a decir eso. No nos van a decir eso. ¿Qué podemos aprender entonces de este error que cometió Roboam? ¿Cuál fue el error de Roboam? Es buscar el consejo en personas que no estaban cerca de Dios. Y entonces, ¿qué debo aprender yo? Porque yo debo pasar la misma crisis que pasó Roboam, porque yo debo de irle a contar mis problemas a la persona vecina o a la persona amiga y mi matrimonio se rompe y mi hogar se destruye. Cuando pude haberme sentado con mi familia y dirimir con ellos el problema, o llamar a mis líderes espirituales y pedirles ayuda espiritual. Pero Roboam no lo hizo así. Roboam recibió el consejo y no lo siguió. Prefirió seguir el consejo de gente que no estaba en la búsqueda de Dios y que no amaba a Dios con todo su corazón y que no tenía misericordia en su vida. Mire, cuando alguien no es misericordioso, no tiene a Dios en su corazón. No tiene a Dios en su corazón. Entonces fracasó. Fue un rey victorioso. No lo dice así la Escritura. Fue un rey fracasado. ¿Podemos aprender de la historia de Roboam? Sí. Podemos aprender que cuando haya crisis en nosotros, cuando haya decisiones importantes que tomar, a quien debemos de buscar para tener un consejo es a la persona que está cerca de Dios. Es aquella gente que busca a Dios. Es aquella persona que me consta que está doblando rodillas permanentemente y que podrá darme una palabra que yo voy a entender que viene de parte de Dios. O en su defecto, ir a la palabra de Dios y buscar ahí el consejo. Pero cuando yo voy a buscar el consejo para mi problema espiritual en un libro de psicología o en un psicólogo o en un psiquiatra, estoy dejando de lado la sabiduría que los hijos de Dios y la palabra de Dios tienen. Y entonces, claro, voy a tener un consejo, pero será el consejo equivocado. Al final terminará como este hombre destruyendo lo que Dios le había entregado, destruyéndolo y dejándolo a la deriva, más idólatra de lo que él lo había recibido. Tercer ejemplo que tenemos en la Biblia y que vamos a ver aquí. El rey Usías, fíjese. Hay un rey llamado Usías. Vamos a ver en segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Estamos cerca, ¿verdad? Hubo un rey llamado Usías, segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Vamos a leer ahí algunos versículos. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años, mire, era un niño, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo, mire lo que dice de Usías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Mire qué bien. E hizo lo recto, qué bonito que diga así la escritura de él. ¿Verdad? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y dice el versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó.
por el hecho de haber buscado a Dios, en los días, y ahí me empieza a dejar ya la pregunta, en los días en que el hombre buscó al Señor, Él lo prosperó. Eso me da la idea de que hubo días que no buscó de la misma manera a Dios. Y entonces viene Uzías, y qué lindo habla de Uzías, dice, él buscó a Dios, él de 16 años era, y reinó 52 años, mucho tiempo, e hizo lo recto ante los ojos de Dios, y mientras él buscaba a Dios, Dios lo prosperó. O sea, Dios lo hizo rico y poderoso también. Cuando buscamos a Dios, fíjese, Dios no se queda con nada, decía, escuchaba yo a una persona un día de estos. Es que Dios no se queda con nada. Por muy poquito que nosotros hagamos, Dios siempre nos multiplica bendición. Y cuando lo hacemos, no por recibir esa bendición, porque a veces vamos con el trueque, ¿va? Señor, te voy a dar estos $200 para que tú me sanes. No, no compre bendiciones de Dios. Dios no vende bendiciones. Cuando usted le dice al Señor, Señor, te voy a dar, como dijo una anciana una vez, yo conocí una anciana que así dijo, te voy a dar, Señor, mi primer sueldo porque yo estoy agradecida contigo que me diste un trabajo a la edad que tengo. Era una mujer como de 60 años. ¿Quién de 60 años? Si yo me voy mañana, presento mi currículum, le pongo la foto más bonita que encuentre y me voy a una empresa y decirle, aquí vengo a ofrecer mi servicio. ¿Cuántos años tiene, señor? 67 años. Ay, mi tatito, váyase a tomar su cafecito con un pan, me van a decir. No me contratan. Porque dicen ahí, se contratan personas, se busca personas y la edad es de 20 a 25 años con 7 años de experiencia. Va. Tengo 38 años de experiencia y la edad, mijo, 67. No, papá, váyase de regreso. Váyase de regreso. Esta anciana casi a los 60 años consigue un trabajo. Le dan un trabajo. ¿Y sabe qué hizo la anciana? Llegó a la iglesia en un sobre y dijo, hermanos, aquí le traigo al Señor lo que yo le prometí, mi primer sueldo. Y se lo dio íntegro. ¿Y sabe qué pasó? Dios no dejó a esa anciana perecer nunca. Le proveyó y le proveyó y le proveyó de una manera impresionante. Y eso que la mujer no hizo escándalo en la iglesia, eso lo supimos porque nosotros estábamos ahí contando las ofrendas, ¿no? Y nos dimos cuenta de eso. Pero ella no hizo bulla ni pasó al púlpito a decir, hermanos, ahora yo voy a dar. No hizo bulla. Y muchos así hacemos, ¿verdad? Ay, Señor, aquí te doy para que Dios me dé, ¿verdad? Por eso no me gusta ese canto, ¿verdad? Si tú das un centavo, el Señor te da dos, dice. La canción de la ofrenda que cantan a los niños, ¿verdad? Si tú das un centavo, el Señor te da dos. Ah, pues si yo quiero dos, le voy a dar uno para que me dé dos, ¿verdad? Cuando damos de corazón, Dios nos prospera. Este muchacho de todo su corazón buscaba a Dios. 16 años. 16 años. Me recuerda a mi hermano, 16 años. Buscaba a Dios, dice, de corazón. Y cuando el tiempo que él buscó a Dios de corazón, Dios lo prosperó. Israel fue una nación muy bendecida, muy bendecida. ¿Pero qué pasó? La fama y el poder que tuvo prácticamente lo llevó a la ruina, versículo 15. Sigue hablando de Uzías. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Inventó armas de guerra. Mas cuando ya era fuerte, fíjese, cuando ya era poderoso, su corazón se enalteció. Su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el lugar del incienso. Este no fue a quemar sacrificio en el lugar donde no había sido destinado. Este se metió al templo a quemar incienso. ¿Y quiénes eran los que debían quemar el incienso? No era el rey. El rey no era el llamado para quemar el incienso. Eran los sacerdotes. Entonces usurpó un lugar, un privilegio que no era suyo. Hizo lo que Dios no le había dicho que hiciera. Tomó el lugar que le correspondía a otro. ¿Por qué? Porque él sintió, yo soy el rey y aquí mando yo, ¿y qué?
y le guste o no le guste, se va a hacer así, como dijo alguien, va. Este aeropuerto se va a llamar así, le guste o no le guste, porque aquí mando yo. ¿No es cierto que así dijo? Y esta carretera se va a llamar así, le guste o no le guste, porque aquí quien manda soy yo. Eso se llama que uno se envanece, que pasa en nuestra vida lo que le pasó a este hombre, ¿ve? Enaltecido. Él se sintió poderoso porque no había ejército que pudiera contra él, porque el equipo de guerra que él había inventado era superior al equipo de guerra que el otro traía. ¿A quién se le había ocurrido en este tiempo quizás hacer catapultas que tiraran piedras contra el ejército que venía enfrente o que lanzaran flechas contra él? Lanzaba una flecha, el otro le entesaba otra vez, en todo lo que entesaba le caía la otra flecha a él, pero ahí no eran máquinas tirando. No eran personas las que las tiraban, ni las piedras ni las flechas. Y eso lo hizo a él sumamente poderoso y se sintió invencible. Nadie lo podía controlar, nadie le podía decir qué es lo que hiciera. Así que como era el rey, él podía hacer lo que le diera la gana. Y entra al templo a ofrecer, a quemar incienso. Fíjense, algo sencillo. Ni siquiera llegó a degollar un animal y a quemarlo. Y a pedir por los pecados del pueblo. Llegó a quemar incienso. Pero no era lo que a él le tocaba. Y para Dios, cuando nosotros nos metemos donde no nos ha llamado, eso es rebeldía. Eso es rebeldía. Cuando yo estaba pequeño, ay, si yo hacía lo que mamá y papá me habían dicho que no hiciera. Eso era rebeldía. Y por supuesto que había una medida de corrección. Unos con una figura de chancleta, otros con una figura de vara, otros con la figura de cincho, ¿no es cierto? Y hasta hoy salen ahí los memes, ¿verdad? De los niños corriendo despavoridos y la mamá detrás de él con la chancleta en la mano como una medida de corrección. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que nos han dicho que hagamos. Porque hacemos lo que nos dijeron que no hiciéramos. No te vayas a meter en la casa. ¿Sabe qué pasó? Dijo mi mamá que era muy estricta en que no nos metiéramos en casa ajena. Nosotros no podíamos andar en casa ajena. No podíamos decir, voy a ir allá donde la vecina a sentarme a platicar con ella. No podíamos andar. Teníamos que tener el permiso de nuestros padres. Y una señora que la figura en aquel tiempo era la madrina de uno. Esta madrina era de las personas más pudientes de la colonia y era de las poquitas que tenía televisión en su casa. Cuando yo estaba chiquito los televisores eran muy escasos, ¿no? Estoy hablando de 1960 por ahí. Muy escasos. La televisión aquí entró en el 58, creo yo. Muy escasos los televisores. Entonces ahí daban algunos programas. Y uno de niño, ¿tiene televisión? Sí. Y se me ocurre ir a ver un programa de televisión ahí donde la madrina. Era mi madrina, ¿no? No era ni una vecino ni nada, era mi madrina. Y cuando termina el programa yo me encamino hacia casa muy feliz que había visto el programa. Mamá estaba en el zaguán del mesón donde vivíamos. Paradita así, mire, bien elegante. La chiquitina parada en el zaguán y cuando me vio, mire, se me aguadaron las piernas. Yo sabía lo que iba a suceder. Y solo me preguntó, ¿de dónde venís? Sonriendo. Es que vengo de donde mi madrina, de ver un programa. ¿No te había dicho que no lo hicieras? Sí, pero, no había terminado de decir, pero. Y yo había sentido que mi espíritu se elevaba. Muchas veces, ¿cuántas veces Dios nos dice en esta palabra? No lo hagas. No lo hagas. No vayas. Dios le dijo a Adán y a Eva, a Adán le dijo, ¿verdad? Y Adán se lo traslada a Eva. No coma de ese árbol. Te van a ser suficientes todos los árboles del Edén y todos los frutos del Edén para que comas. Tendrás el privilegio de cuidar este jardín para que siempre esté dando fruto y esté lindo. Pero de ese no vayas a comer. Y todavía, sin tener necesidad de hacerlo, porque Dios no tiene por qué andar dando explicaciones, les da la explicación de por qué no deben hacerlo. Porque si lo haces te vas a morir. Y se anda a preguntar, ¿y qué es morir? Yo tengo que averiguar qué es morir. Algo va a pasar sobre mí. Si Dios lo dice, no tenemos por qué especular nosotros. Si Dios nos dice, no vayas ahí, no le hables a esa persona,
no te metas en ese lugar, no te asocies con esa persona, no te relaciones con esa otra, no vayas, no hagas eso. ¿Por qué le tengo que preguntar a Dios? ¿Y por qué? Dios lo dijo, Dios lo sabe, sabe lo mejor. Pero no es cierto que el niño actúa de esa manera. No hagas eso. ¿Por qué? Porque tal y tal cosa. ¿Y por qué? Porque tal y tal cosa. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque es una naturaleza de rebeldía que tenemos nosotros, que no importa las razones que nos den, yo siempre quiero tener una razón para hacerlo. Este rey Usías se sintió tan poderoso, tan fuerte, y quizás pensó, Dios está conmigo, así es que Dios está conmigo, quiere decir que yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y se mete a hacer lo que dice, lo que Dios le había dicho que no hiciera. No podemos nosotros hacer lo que Dios dice que no hagamos. Si la palabra del Señor dice que no odiemos, pues no debemos odiar. Si la palabra de Dios dice que no mintamos, pues no debemos mentir. Y ahí tenemos los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Que a muchos nos incomodan. Y como muchos religiosos en el tiempo de Jesús le dijeron, ¿y por qué tantos mandamientos imposibles de cumplir? Muchos mandamientos, les voy a dar 2 nada más, les dijo Jesús. Felices, solo 2, qué bueno, en vez de 10, 2. Ama a Dios con todo tu corazón, y eso encerraba los 4 primeros. Y ama a tu prójimo, eso encerraba los 6 que seguían. Porque si yo lo amo a usted, no voy a codiciar lo que usted tiene, no le voy a robar, no lo voy a matar, no voy a procurar hacerle ningún daño. Y ahí están los 6 mandamientos que estaban al final. No voy a mentirle. Y si yo amo a Dios, no voy a ser idólatra. Y voy a dejarle un tiempo específico a Dios para dedicarme a Él. Y no voy a amar a otro Dios que no sea Él. Usías pensó que él tenía el sartén sobre la mano, el mango del sartén, la fama y el poder lo llevaron al fracaso. Cuando nos va bien en el Señor, no es porque usted y yo somos tan espectacularmente consagrados que Dios está obligado a bendecirnos. Dios nos bendice porque nos ama. Nos cuida porque nos ama. Nos libra de peligro porque nos ama. Pero nosotros estamos prácticamente obligados, qué feo se oye, obligados a amar a Dios y a obedecer a Dios. A obedecer a Dios. Ahora, ¿puedo aprender de la vida de Usías? Qué bonito. Yo quisiera que en los libros de la historia dijeran, hubo allá en El Salvador, en los años entre 1955 y los años de 2082, ¿verdad? Que es el año que yo pienso morir. Entonces dice, hubo un hombre que hizo lo recto delante de Dios. Qué bonito sería que la historia dijera eso de nosotros. Lo que no me gustaría es que dijera, y en sus últimos años se envaneció tanto que empezó a hacer las cosas incorrectas. Porque eso es vergonzoso. Usías se enalteció, dice, se enalteció. El poder lo llevó a sentir que nadie podía ir en contra de él. Y el poder es una de las cosas, mi amado hermano, que nos hace orgullosos y nos hace creer que los demás están abajo de nosotros. Y eso lo podemos ver hasta en los niveles más simples. ¿Verdad? No, a mí no me hablen así porque yo soy el diácono. A mí no me hablen así porque yo soy el anciano. A mí no me hablen así porque yo soy el copastor. A mí no me hables así ni me veas de esa manera porque yo estoy aquí. Y las iglesias todas tienen unas tarimas así, que el que predica está arriba de los que están abajo, y eso nos hace sentir como que estoy en un nivel superior. Para nada. Las tarimas se estilan para que la gente nos pueda ver. Y cuando es un lugar grande, si estamos al mismo nivel, el de atrás ya no me mira. Porque hay gente grande que está enfrente que me va a tapar. Entonces, por eso hay que estar en un lugar alto. Es diferente al pensamiento de los reyes poderosos que tenían que estar arriba para que ninguno de los subvasallos fuera a la altura de él, ni mucho menos mayor que él. Ahí sí, el rey estaba arriba porque era el superior. Pero en el Señor todos somos iguales, dice, no hay varón ni hembra. No hay ninguno que sea superior, todos somos iguales. Y por lo tanto no debemos de envanecernos nunca. Si Dios lo bendice a usted con una buena familia, no menosprecie al que tiene problemas con su familia. Si Dios nos bendice con un buen trabajo, no menospreciemos al que no puede conseguir un buen trabajo.
Alguien dijo una vez, no, el buen cristiano no tiene deudas. Las personas que tienen deuda es porque andan mal con Dios. ¿Será cierto eso? ¿Será posible que el 99.9999999% de la iglesia ande mal con Dios? Porque todos tenemos deudas. ¿Quién no tiene deudas? Levante la mano si no tiene deudas. Dígame la clave para no tenerlas. El orgullo y el poder llevaron a este hombre al fracaso. Y sabe, el orgullo en los hijos de Dios, ya sea en ese súper espiritual que nos sentimos a veces, o en ese súper poderoso que no nos falta nada, nos puede llevar al fracaso como lo llevó a este hombre. Porque este no aceptó consejo. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando llegaron los sacerdotes a decirle, señor rey, usted no tiene que hacer eso, se enojó, dice. Agarró el incensario y no dice ahí que lo hizo, pero yo me imagino que quizás hasta los amenazó a los sacerdotes con el incensario. Y en ese momento, cuando se llena de ira, dice la Escritura, usted puede leerlo ahí, dice que le brotó lepra. ¿Y qué era la lepra en ese tiempo? La lepra era la enfermedad más maldita, voy a decir, que podía tener una gente. Era una señal de maldición. Y se llena de lepra y murió leproso. Aquel hombre grande, aquel hombre del cual se dijo al principio que hacía las cosas delante de Dios correctamente, que buscaba a Dios y Dios lo había enaltecido, llegó el momento en que la fama y el poder lo bajan y terminan y lo dejan leproso y muere leproso en fracaso. ¿Podemos aprender de la historia de este hombre? Sí. Yo le digo al Señor todo el tiempo, ay Señor, dame sencillez. Y yo le digo a la gente que trabaja conmigo, veo arranques de cólera en uno, veo arranques de cólera en otro, veo malas intenciones en el otro, veo tantas cosas. Y una vez me preguntó alguien, ¿y usted por qué no les contesta de la misma manera? Porque Satanás no me va a robar el gozo, le dije yo. El diablo no me voy a quitar el gozo. Si es que con esas actitudes alrededor de usted, esa gente que le maltrata, esa gente que no valora su trabajo, que no valora su esfuerzo, que le está diciendo que es aquí, que es allá, que usted no sirve y que ellos lo harían mejor, ese es el intento de Satanás para quitarnos el gozo. Yo escuchaba a mi esposa y yo ni lo había notado, pero dice mi esposa, que Mario Antonio duerme bien tranquilo, y es cierto. Cuando yo me duermo no me despierta nada. No me despierta nada. Para decirle, ni ronco, pues, yo nunca me he oído roncar. Yo nunca me he oído roncar. A mí me pueden decir que ronco, pero a mí no me consta porque yo nunca me he oído. Pero nadie me va a quitar el gozo. No me lo va a robar. Ya me están quitando el gozo usted. Podemos aprender, sigamos aquí, mi hermano, no se desconcentre. Sigamos aquí. Podemos aprender de Usías, sí. La fama, la bendición o el lugar donde Dios nos ubique no debe hacernos sentir muy espirituales, tan espirituales que vamos a menospreciar a los demás. El lugar donde Dios nos ubique en el trabajo no nos debe hacer sentir tan buenos que yo voy a menospreciar a los demás. Los títulos que yo pueda acumular y que Dios me permita tener no me deben hacer sentir que yo soy superior a las demás personas. La casa donde yo vivo no me debe hacer sentir mejor que los vecinos míos. La forma en que Dios me ha permitido vivir no nos debe hacer sentir mejores que los demás. La iglesia donde Dios nos tiene reunidos no nos debe hacer sentir que somos mejores iglesias que las demás iglesias. Todos somos hijos de Dios, todos estamos en el camino, en este mundo, enfrentando problemas, y lo que debemos de hacer es aprender de los fracasos de otros. No regocijarnos por los fracasos. Yo no me alegro de los fracasos de estos hombres. No los disfruto, pero me hacen meditar en que yo no voy a caer en ese error. No debo caer en ese error. Y voy a luchar para no caer en los errores en que cayó Salomón, por el error en que cayó Roboam y por el error en que cayó Usías. La palabra de Dios me los muestra, no para avergonzarme como hijo de Dios y que los demás digan, uy, miren qué pecadores. Me los deja escritos para que yo aprenda, para que usted aprenda que no debemos cometer esos errores para aprender, que no es necesario que cometamos esos errores para que podamos ser mejores personas.
Tenemos que entender que todos los que cometen errores cargaron con las consecuencias. ¿Va? Estos son los últimos pensamientos que puse aquí. ¿Cuál es la consecuencia para nosotros? Puede ser la muerte. Y no me estoy refiriendo solo a la muerte física, porque puede ser también por los errores que cometemos. Dios nos ama y deja estos ejemplos para que no tengamos que sufrir innecesariamente. Yo quiero dejarle como último texto que vaya por favor a Jeremías 29. Jeremías 29, 11. Jeremías está después de Isaías. Jeremías 29, verso 11. Y dice así, mire la palabra del Señor para usted y para mí, dice Dios, hablándole a los cautivos, hablándonos a nosotros que a veces nos sentimos cautivos en esta tierra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dijo Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y tiene lo mejor para nosotros. No necesitamos fracasar para obtener sabiduría. Necesitamos aprender de lo que otros han fracasado para no cometerlo. Y si vamos a cometer errores, vamos a cometer errores, pero que no sean los mismos errores que otros cometieron enfrente de nosotros. Sería muy triste que nos pasara lo que le pasó a ese señor en estos días, en que había una barrera que decía prohibido el paso. Y él debe haber dicho, prohibido el paso, estoy cansado ya de esto, voy a irme con cuidado, y se fue al hoyo. Había una cárcava que se había abierto en el lugar y se fue al hoyo. Sacaron el carro con una grúa, se había ido como 3 metros abajo de la tierra, por desobediente. Entonces nosotros vamos a decir, allá en la 89 hay una cárcava, me da igual, yo voy a pasar igual. Hay que aprender de los errores de otros. Podemos aprender de los errores de otros. Dios nos quiere bendecir y el deseo de Dios es bendecirnos y la idea de Dios es siempre que estemos bien. Gracias, Señor, por advertirnos con tu palabra, que hay muchas cosas en las que otros se equivocan y que esas cosas nos deben servir como una advertencia, Señor, a nosotros para no cometer los mismos errores. No para sentirnos mejor que ellos, sino para agradecerte a ti, Señor, que permitiste que estas historias quedaran escritas para bendecir nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás pendiente de nosotros a cada momento y nos ayudas a salir adelante. Padre, quizás vamos a tropezar una y otra vez, pero de la misma manera que tropezamos vamos a levantarnos porque vamos alabando y glorificando tu nombre. El enemigo estará delante de nosotros queriendo engañarnos, pero vamos a cerrar nuestros oídos a él y vamos a abrir nuestros oídos a tu palabra, a tus pensamientos, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos a aprender, Señor. Ayúdanos a aprender y a ser bendecidos a través de la palabra de Dios que tú has permitido que tengamos en nuestras manos. En el nombre de Jesús te adoramos, te glorificamos. Amén, amén, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Vamos a ofrendar, porque eso sí lo dice la Escritura, aunque hay algunos que se enojan por eso, ¿verdad? Que Dios los perdone. Vamos a ofrendar. Hermana Rebeca, ayúdenos, hermanas, por favor. Prepare su ofrenda, sus diezmos, si ha determinado entregarlos hoy. Y démosle gracias a Dios por este momento tan especial con que Él nos bendice. Padre, te doy gracias por este momento bendito en que vamos, Señor Jesús, a decirte gracias por lo mucho que nos has bendecido. No estamos pagando, Señor Jesús, el derecho de pertenecer a tu iglesia. Estamos diciéndote gracias porque nos hiciste parte de tu iglesia. Gracias porque entregaste tu vida por nosotros y nos has bendecido tanto, Señor, que de eso que hemos recibido como bendición, entregamos, Señor Jesús, con todo nuestro corazón estas ofrendas. Bendice, Señor, este momento en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Deposítelo con todo su corazón, con alegría, con gozo, como dice la Escritura que debemos hacerlo. Padre, bendice al dador alegre. Tú amas al dador alegre, ahora yo clamo que tú lo bendigas, Señor. Tu palabra dice que tú amas al dador alegre, pero mi corazón clama para que tú bendigas a aquel que da con alegría, Señor.
Que tú multipliques sus ingresos, que tú multipliques sus fuentes de bendición, Señor. Que tú multipliques bendiciones en su trabajo, en sus negocios, con sus familiares, Señor. Que tú derrames de tu gloria sobre sus hogares. Y que esa bendición que llega a sus manos sea suficiente, Señor, y alcance aún para compartir con personas que necesitan ser ayudadas, Padre. Entregamos estas ofrendas delante de ti, Señor, las presentamos delante de ti, Dios, y oramos para que tú las puedas recibir como olor grato, que las multipliques y que las uses para bendecir, Señor, a quien tú estimes que necesita ser bendecido a través de ellas. En el nombre glorioso de Jesús te adoramos. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga abundantemente, mi hermano.